Muy buenos días, mi nombre es Alémiris Aquino Peña, pertenezco al grupo 016 del Laboratorio de Anatomía y en este momento vengo a presentarles el tema de las glándulas salivales. Bien, la cavidad bucal recorre el producto de la secreción de numerosas glándulas que pueden diferenciarse de acuerdo a su volumen en dos categorías. Están las glándulas salivales mayores y las glándulas salivales menores. Las glándulas salivales menores están diseminadas por toda la extensión de la mucosa bucal. Estas se dividen en 4 grupos principalmente, como las glándulas palatinas, las glándulas labiales, las glándulas bucales. También se mencionan las molares y las linguales. Las glándulas palatinas, que es esta que podemos ver aquí, estas glándulas se encuentran en el paladar duro. Las glándulas labiales se encuentran en la cara posterior de los labios. Las glándulas bucales están anesadas a la mucosa, están anesadas a las mucosas de las mejillas. Se reserva el nombre de glándulas molares a aquellas, estas que podemos ver aquí, a aquellas glándulas que están cerca de la desembocadura del conducto carotídeo. Y por último, las glándulas linguales, que es esta que podemos ver aquí. Las glándulas linguales se dividen en varios subgrupos. Unas están anesadas a las papilas circunvaladas y las papilas foliadas. Y otras ocupan la parte posterior de los bordes de la lengua. Finalmente, las conocidas como glándulas linguales anteriores. Están situadas en la cara inferior de la lengua, cerca del vértice. En cuanto a las glándulas salivales mayores, estas son la glándula parótida, la glándula sublingual y la glándula submandibular. Les hablaré detalladamente de cada una de ellas. Como pueden ver en la imagen, cada una de ellas está representada. Aquí podemos ver la glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual. Glándula parótida. La glándula parótida es la glándula salival más voluminosa. Está situada posteriormente en la rama mandibular, inferiormente al conducto auditivo externo y posteriormente a la apófisis mastoides y estiloide. La superficie de esta glándula es lobulada y de coloración grisáceo amarillenta. Su peso varía mucho y tiene un promedio de 25 gramos. Forma y relaciones de la glándula parótida. Bien, la glándula parótida, esta se encuentra encavada en una celda llamada celda parotidia. Esta celda parotidia tiene una forma irregularmente, es de forma prismática triangular, al igual que la glándula parótida, que presenta esta misma forma, una forma prismática triangular. La glándula parótida presenta 3 caras, 2 extremos y 3 bordes. En cuanto a su cara lateral, es aplanada y ligeramente convexa, está recubierta por la lámina superficial de la fascia cervical, que se extiende anteriormente a la vaina del músculo esternocleidomastoideo hasta la fascia mesentérica. En cuanto a su cara anterior, presenta la forma de un canal vertical cóncavo. Su cara posterior está orientada posteriormente y medialmente, se relaciona lateral a medial con el borde anterior de los músculos esternocleidomastoideo, digástrico, el estiloideo y el estilogloso. Extremos. La glándula parótida presenta 2 extremos, un extremo superior y un extremo inferior. El extremo superior se relaciona con la articulación temporomandibular anteriormente y con el conducto auditivo externo posterior. El extremo inferior reposa en un tabique fibroso que separa la glándula parótida de la glándula submandibular. Por esta razón se le conoce como tabique intermandíbulo parotídeo.
Los bordes de esta glándula son el borde anterior, borde posterior y el borde medial. El borde anterior, en este borde la glándula avanza más o menos en los individuos sobre la cara lateral del músculo macetero. Además de el borde posterior, se corresponde con el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y el borde medial sigue el ligamento estilomandibular, el cual puede avanzar más al ligamento por una prolongación de la faringe. El conducto excretor. El conducto excretor de la glándula parótida es el conducto llamado conducto parotídeo. Es un conducto de paredes gruesas, blanquecino y ligeramente aplanado, que mide aproximadamente 4 centímetros de longitud y 3 milímetros de diámetro. Este conducto nace en el espesor de la glándula parótida, unas veces por medio de dos troncos de origen o raíces que puede ser superior e inferior, y otras veces mediante un solo tronco colector que se dirige a través de la glándula. Como podemos ver aquí en la imagen, esto que va saliendo de la glándula parótida es el conducto excretor parotídeo. Aquí también podemos ver el músculo, podemos ver la mucosa sublingual, el conducto de la glándula sublingual. También está la glándula submandibular más debajo. Ahora bien, vasos y nervios de la glándula parótida. La glándula parótida, las arterias de esta glándula son ramas parotídeas de las arterias carótida externa y auricular posterior. Las venas de la glándula drenan en las venas yugular externa y retromandibular, que es esta que podemos ver aquí de color azul. Esa es la vena yugular externa. Entonces, los vasos linfáticos se dirigen hacia los nódulos linfáticos parotídeos y los nervios de la glándula parótida proceden del nervio auriculotemporal. En cuanto a su inervación, la glándula parótida está inervada por el nervio ya mencionado, el aurículo temporal, el cual transmite sus impulsos que proceden del núcleo salivatorio inferior situado en la médula oblonga. Aquí podemos ver la glándula submandibular. Es esta que vemos aquí, es la glándula submandibular. De esta les hablaré a continuación detalladamente. La glándula submandibular, que podemos ver aquí también en esta imagen, está situada en la porción lateral de la región suprayoidea. Es grande como una almendra y pesa unos 7 gramos aproximadamente. Su coloración es ligeramente rosada en el sujeto vivo y blanco grisáceo en el cadáver. Formas y relaciones de la glándula submandibular. La glándula submandibular presenta 3 caras, 2 bordes y 2 extremos. La cara presenta una cara superolateral. Se relaciona con la fosita submandibular de la mandíbula y posteriormente a esta con la cara medial del músculo pterigóideo medial. Su cara inferolateral está recubierta por la lámina superficial de la fascia cervical, al igual que la parótida, y el plástima y la piel. La cara medial, que está en relación anteriormente, es decir, en la región del suelo de la boca, exactamente en el suelo de la boca, con los músculos digástrico, miloioideo e hipogloso, con el nervio hipogloso. También se relaciona con el músculo del mismo nombre, el músculo hipogloso. Bordes. Esta glándula presenta 3 bordes y 2 extremos. El borde lateral es el que rodea el borde inferior de la mandíbula. El borde superior se relaciona anteriormente con la inserción mandibular del músculo miloioideo. Y el borde inferior es convexo inferiormente y desborda frecuentemente el hueso hioideo, que es el que tenemos aquí. Extremo anterior, situado un poco posterior al diente anterior y del músculo digástrico. Y el extremo posterior se relaciona con el tabique, el ya mencionado, el tabique intermandíbulo parotídeo. Aquí podemos ver el conducto de la glándula submandibular.
el conducto de la glándula submandibular. Bien, es un conducto de paredes delgadas pero resistente, aplanado en el cadáver y blanquecino. Su longitud es de 4 a 5 centímetros de diámetro y de 2 a 3 milímetros. El conducto submandibular procede de la unión de numerosos conductos colectores. Este emerge de la cara medial de la glándula y se dirige en sentido anterior y medial. Vasos y nervios de la glándula submandibular. Las arterias de la glándula submandibular proceden de las arterias facial y submentoniana. Las venas drenan de la vena facial y los vasos linfáticos drenan de los nódulos linfáticos submandibulares y el de los nódulos linfáticos superiores del grupo cervical lateral profundo superior. Los nervios proceden del ganglio submandibular, del nervio lingual y de la cuerda del tímpano por medio del nervio lingual. En esta imagen podemos ver lo que ya le mencioné. Podemos ver aquí podemos ver la cuerda del tímpano, que pertenece a los nervios. Podemos ver el nervio facial, que es este de aquí, el nervio facial, el nervio lingual. Y aquí podemos ver los músculos, el músculo hemigloso y el músculo hemioideo, el nervio hipogloso. Podemos ver la glándula submandibular y el vestíbulo de la boca. También en los ya mencionados, el ganglio submandibular. Por último, está la glándula sublingual. La glándula sublingual está situada en el suelo de la boca, profundamente en la mucosa del surco alveolingual. Es alargada en el sentido del surco alveolingual, aplanada transversalmente y un poco afilada en los extremos. Pesa alrededor de 3 gramos y mide unos 3 centímetros de largo, 15 milímetros de altura y 7 a 8 de anchura. Esta glándula presenta la misma coloración de la glándula parótida, es decir, ligeramente rosada en el sujeto vivo y blanco grisáceo en el cadáver. Sus relaciones. En la glándula sublingual se distinguen 2 caras, 2 bordes y 2 extremos. La cara lateral se relaciona con la fosita sublingual de la mandíbula y con el músculo miloioideo. La cara medial está en relación con los músculos genigloso, como ya les mencioné en la imagen, y longitudinal inferior de la lengua, con el nervio lingual y el conducto submandibular. Esos bordes, el borde superior está cubierto por la mucosa del surco alveolingual que forma el pliegue sublingual. El borde inferior acompaña el músculo hemioideo que ocupa el ángulo formado por los músculos hemigloso y miloioideo. Y el extremo posterior está en relación posteriormente con la sínfisis mandibular y el extremo posterior se relaciona con la glándula submandibular y con su prolongación anterior. Conductos excretores. En la glándula sublingual, aquí la glándula es una aglomeración de glándulas y posee tantos conductos secretores como pequeñas glándulas agrupadas. Se cuentan que es de 15 a 30 conductos, uno de ellos más voluminoso que los otros, que es el conducto sublingual mayor. Este conducto nace en la parte media de la cara medial de la glándula. Y los otros conductos, también denominados conductos menores, son pequeños, cortos y terminan lateralmente al conducto sublingual mayor. Vasos y nervios. Las arterias de la glándula sublingual proceden de la arteria sublingual. Las venas de la glándula sublingual drenan en las venas linguales profundas y en la vena satélite del nervio hipogloso, que es el último par craneal.
Los vasos linfáticos drenan en los nódulos linfáticos submandibulares y los nervios proceden del ganglio sublingual y de la cuerda del tímpano por medio del nervio sublingual. En cuanto a la inervación, tanto la glándula sublingual como la glándula submandibular reciben su inervación secretora del nervio lingual. Bien, eso fue todo por mi parte. Espero que haya sido de gran provecho y gracias.